Cada uno somos sumamente importantes. No es una casualidad que tú hayas venido a este mundo, que tú hayas nacido en las circunstancias que naciste. Probablemente no fueron las mejores, pero esto no resta a quien tú eres o lo que Dios determinó que tú seas o alcance. ¿Por qué Dios le da un propósito a tu vida, le da un propósito a mi vida? Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Ese preconocimiento de quiénes somos y de lo que vamos a hacer en este mundo es algo extraordinario que solamente un Dios tan poderoso y tan maravilloso puede tener control y noción de eso. Hoy quiero hablarte en tiempo de vida acerca de reconocer esa importancia, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dando a entender de que nosotros fuimos salvos por gracia. No es de esto de nosotros porque tengamos un mérito o que tengamos un valor nosotros por sí solos, sino porque Dios nos amó tanto que nos escogió a nosotros para que podamos ser salvos. Gloria a Dios. Así que hoy, en tiempo de vida, quiero hablarte de esa bendición que tú y yo tenemos de ser escogidos por Dios. Estamos en tiempo de vida. Bienvenidos a Tiempo de Vida. Soy el pastor Jorge Caridad y como todos los miércoles a las 11 de la mañana tenemos nuestro tiempo de adoración en su tiempo de vida, un programa que es para ti y los tuyos, ya que queremos hablarte, fortalecerte, alinearte al propósito que ya Dios predeterminó para tu vida. Hoy es un día hermoso, especial, así que comparte con todos tus vecinos, tus amigos y déjales saber que Tiempo de Vida está en el aire. Estamos transmitiendo a través de Apocalipsis Network y Salvación 2819. Salvación 2819. Así que estamos ahí para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Yo quiero decirte que una de las cosas que más me ha impactado a mí del libro del profeta Jeremías es su llamado y cómo Dios le dice que antes que él naciere o que fuese concebido, ya el Señor lo conocía, ya el Señor había tenido un previo conocimiento de quién él era y de lo que iba a hacer. Y no solamente que lo conoció, sino que lo apartó, lo santificó y luego, lo más interesante es que le dio un propósito, lo dio por profeta a las naciones. Algo interesante e importante que tenemos que entender es que todos nosotros somos llamados. Tenemos un llamado general de ir y predicar el evangelio a todas aquellas personas que están en el mundo, pero también hay llamados específicos. El llamado específico, pastores, maestros, ministros, los que sirven en la iglesia, las personas que están para hablar y comunicarle a otra persona. O sea que hay muchas cosas específicas que Dios hace, que nos llama para ejercer un trabajo específico en la iglesia. Y es interesante que Dios siempre le habla a las personas de su trabajo y lo que van a desarrollar, como que es algo que Dios lo da por sentado. Y es simplemente que nosotros entonces tenemos que creer que Él lo hará. Porque esto es lo interesante, como Dios lo conoce todo, Él conoce el pasado, presente, futuro. Él conoce todo, Él sabe para lo que tú vas a dar, sabe las capacidades que tú vas a tener. Y una de las cosas que Dios siempre se esmera en compartirnos a nosotros es la importancia de recordarle a ellos o a cada persona. Si fue Moisés, Dios le recordó: tú vas a libertar a tu pueblo. Y le dice: ¿qué tienes en tus manos? Una vara. Bueno, con esa vara tú vas a ir y vas a libertar al pueblo. O sea que siempre Dios le habla al hombre, ¿verdad?, para que pueda ir y ejercer lo que ya Él predeterminó que esa persona pudiera hacer. Y yo entiendo que hay algunas personas que están diciendo que han escuchado que yo he dicho predeterminó. Y es que
nosotros sabemos, como dije anteriormente, Dios lo conoce y lo sabe todo. Él quiere que nosotros voluntariamente nos envolvamos en el plan divino, que es por gracia que Dios nos ha dado a nosotros. O sea, es un regalo el poder servirle, es un regalo el poder ministrar. El hecho de que yo sea pastor no fue porque yo decidí ser pastor, sino porque ya Dios puso en mí unas características que me atraen a lo que ya Dios quiere que yo desarrolle. Y entonces no es que Él me está lavando el cerebro para que yo haga forzadamente lo que Él quiere que yo haga, sino simplemente Él en su voluntad, en su propósito, ¿verdad? Me da la bendición de poder entonces tener unos talentos, unas tendencias en la parte emocional y en la parte como ser humano. Hay unas tendencias que me atraen a esto del pastorado. Y luego, pues después de haber estudiado, después de haber sido ministro ordenado, ya porque tuve que pastorear unas iglesias primero por muchos años para entonces poder ser reconocido como pastor o reverendo. Y entonces, ya de verdad, si tú tienes 7 años pastoreando, ya ahí tú sabes si tú fuiste llamado o no. Y en el caso mío yo tengo muchos años ya. Entonces, esto es algo tan extraordinario que entonces yo quiera, ¿verdad? Aunque no es algo lucrativo, no es algo que a lo mejor no es tan llamativo o reconocido, pero fue la vocación que Dios me ha dado. Y eso es lo que Dios hace con cada persona que viene a Él, para poder entonces tener una conexión con Él, para que podamos introducirnos a su plan, introducirnos a su propósito. Dios tiene un propósito para tu vida, para que te conecte con Él y puedas entonces decir: Señor, heme aquí, haz lo que tú quieras. Por eso que hoy quiero hablarte de la prédica que estuve predicando el domingo pasado, para poder entender que nosotros podemos venir ante el Señor con seguridad. Es primeramente porque Él nos conoció, Él nos separó y luego nos dio un propósito. Así que quédate en sintonía para que disfrute en este día de esta palabra que creo que te va a alinear al propósito de Dios. Y también tenemos otro segmento. Así que Dios te bendiga. Dale like, comparte, suscríbete a nuestro canal Salvación 2819 y para que puedas encontrar aún más de nuestro contenido. Bendiciones. Seguimos hacia adelante. Así que prepárate porque eso va a estar buenísimo. Bendiciones. Jeremías capítulo 1, versículo 4 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. A su nombre sea la gloria. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, porque estás aquí para bendecir, para llenar, para intervenir. Te pido, Señor, que seas tú haciendo grandes cosas a través de mi vida, a través de esta palabra, para que cada uno de nosotros entendamos que fuimos escogidos por Dios, que tú eres, oh Dios, que tiene grandes cosas para nosotros, para poder desarrollarnos, para poder, oh Dios,
compartir tu palabra a cada persona con ese poder y esa autoridad extraordinaria que tú solamente das, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. A su nombre. Dios es bueno y está aquí para llenar y fortalecer. Ustedes saben, hermanos, que cuando leemos el libro de Jeremías, vemos sus profecías, ¿verdad? Que Dios le permitió compartir. Vemos que este fue un hombre extraordinario, un hombre que verdaderamente logró hacer algo tremendo, que él era fiel a lo que Dios había puesto en su corazón, para compartir a un pueblo que necesitaba mantenerse conectado con el Señor, pero que de una o de otra forma se había, por todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, estaba confundido. Y hoy yo quiero hablarle que nosotros fuimos básicamente elegidos a la imagen de Dios, fuimos escogidos para que seamos, tengamos esa imagen, y a veces se nos olvida verdaderamente la importancia que es tener eso tan presente, hermano. Que usted es hijo de Dios y fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. A veces cuando estamos frente a decisiones, frente a situaciones, no sabemos en realidad cómo vamos a enfrentarla, o a veces nos sentimos intimidados porque vemos que las otras personas tienen mayores facultades que nosotros, mayores capacidades. Pero Dios ha depositado algo grande en nosotros. Yo quiero dar inicio y quiero hacer esta pregunta. ¿Habrá alguien aquí que no está seguro que Dios lo escogió? ¿Habrá alguien aquí que tiene esas dudas y que se siente a lo mejor como que no está alineado con lo que Dios o el llamado que Dios le ha dado? Si usted puede contestar esa pregunta con seguridad, gloria a Dios. Pero si no, vamos a hablar en esta hora para que nosotros podamos motivarnos a cada uno de nosotros. Yo había dado este anécdota antes, pero lo quiero dar ahora mismo. Y es que había un águila reposando en una rama de un árbol bien alto. Y un conejo, al ver lo que él estaba descansando, le preguntó: ¿puedo descansar aquí debajo del árbol? Y el águila le contestó y le dijo: sí. El conejo se echó a dormir y mientras dormía, una zorra se lo comió. Moraleja: no podemos descansar en el suelo. Tenemos que descansar en lugares celestiales. A veces nosotros, estando abajo, nos ponemos a descansar, pero tenemos que descansar en lugares celestiales. Tenemos que descansar en la presencia del Señor. Eso quiere decir: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque ya tú entiendes y sabes quién tú eres. Que tú, ¿verdad?, como águila, él está protegido, él está arriba, porque ¿quién es superior que el águila? Y a veces nosotros estamos como liebres, estamos en el piso, ¿verdad?, y descansamos en el piso y tenemos situaciones y enemigos que vienen en el piso y nos destruyen. Mientras nosotros, Dios tiene una visión más alta de quiénes somos. Que somos, aleluya, hijos de Él. Mira esto, yo quiero hablar acerca de la parte espiritual, la formación y la familia. Mira esto. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Yo regreso a Jeremías, no se preocupe. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por quién? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, hermano. Eso fue un espacio para gloria a Dios. Porque habla de escoger, habla de preparar
y habla de para que nosotros podamos disfrutar esa misericordia del Dios Todopoderoso. Pedro estaba claro hablándole a un pueblo que había sido esparcido por la persecución en Asia Menor. Y él tiene que escribirle para fortalecerle, para motivarle, para que entiendan que nosotros pertenecemos al Dios Todopoderoso, que somos linaje escogido, que tú y yo fuimos escogidos para un propósito. Aleluya. Y que nuestra actitud de posición debe de cambiar para que podamos nosotros desenvolvernos mejor en la vida. Bendito Dios. A veces, yo a veces analizo esto y dicen que el líder no nace, se hace. A veces las circunstancias son las que llaman para que una persona entonces tome responsabilidad, se responsabilice de algo. Y esa responsabilidad, esos retos forman a esa persona. Y nosotros creemos que es fortuito, pero en realidad es que Dios mismo pone la circunstancia para que saque de nosotros lo que Él ya depositó previamente. En otras palabras, todo lo que tú necesitas para enfrentar la situación que tú estás viviendo, la tienes dentro de ti. Aleluya. De acuerdo con la teología bíblica, la mayoría de hombres y mujeres destacados para hacerse responsable de dirigir al pueblo en un tiempo determinado, tiene algo en común, y el énfasis que Dios hace en su conocimiento previo de ellos. Cuando vemos a Jeremías, dice, antes que te formases en el vientre, te conocí. El previo conocimiento da una anticipación. El Señor anticipó que iba a nacer Gray, el año que ella iba a nacer, el día que iba a nacer, cuánto iba a pesar y todo lo que ella iba a desarrollar. Amén. Oye, ¿tú sabes lo que es eso? Que te conoció antes que tu mamá pensara ponerte tu nombre. Ya Dios te conoció a ti. Ya Dios me conoció a mí. Aleluya, eso es poderoso. Hermano, yo quiero que ustedes absorban esto, porque cambiará nuestra actitud ante los retos y las situaciones adversas que nosotros podemos enfrentar. Entonces dice, número 1, habló de conocimiento. Antes que nacieres, te santifiqué. Número 2, te apartó. Habla de apartarte. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Te apartó, te dio en ese apartamento, o sea, en esa parte que te apartó, te dio un propósito exclusivo para ti. Entiendo que nosotros podemos ver que aquí hay un llamado específico a Jeremías, que es único para Jeremías. Pero nosotros estamos incluidos en un llamado. Nosotros tenemos llamados que son exclusivos y también llamado general. Todos nosotros fuimos llamados a predicar la palabra del Señor. Todos nosotros fuimos llamados a ser parte del cuerpo de Cristo para que podamos ser edificados y crecer, para que cada uno nos podamos edificar. Amén. Y lo otro es que dice, y te di por profeta. En otras palabras, te di propósito. Hermano, mira, la gente anda buscando y perdiendo el tiempo a ver qué va a hacer. Y le pasan los años y no hacemos nada. ¿Por qué es lo que sucede? Mira, me voy a anticipar un poquitico. Y dice el versículo 6, mira lo que dice. ¿Cómo nosotros nos vemos? Así mismo. Y yo dije, dice, Señor Jehová, he aquí, yo no sé hablar porque soy ¿qué? Siempre nosotros amplificamos nuestras limitaciones o nuestras incapacidades por encima de lo que ya Dios determina que nosotros vamos a alcanzar. Por eso es que el Señor te habla de un conocimiento previo, de haberte escogido y de darte propósito, porque Él sabe que tú siempre y yo siempre vamos a poner un pretexto.
Ponemos un pretexto siempre para no hacer las cosas. Que no hablo bien. Que me dan los nervios. Que yo no puedo pararme al frente. No, que lo haga otro que lo hace mejor. Y siempre tenemos la misma inquietud de hacer lo que no queremos hacer. Porque es que Dios lo ha puesto en ti y en mí, porque eso es algo que nadie lo va a realizar porque te ha tocado a ti realizarlo. En el caso de Jeremías, en su contexto es que Dios estuvo con nosotros primero. Uno de los que pone y entiende este concepto de lo que dijo Jeremías también es lo que encontramos en el Salmo 139, versículo 16, dice: mi embrión vieron tus ojos. Oh mi Dios, aleluya. Eso fue David. O sea que, como algo, ¿sabe? Y yo sé que podemos decir que es una expresión poética, pero hermano, eso no es al azar que se escoge, es con propósito. Por eso es que nosotros reconocemos la importancia de la vida. Bendito Dios, somos pro vida, porque sabemos que ninguno de los niños que nacen por casualidad o por accidente. Nacen con un propósito. Bendito sea el nombre de Jesús. Antes que te formara en el vientre te conocí. Antes que nacieres te di por profeta. Y te di por profeta a las naciones. Y entonces vemos que en el versículo 6 él dijo que es niño. Pero mira lo que dice. Dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y Jehová entonces extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. ¿Por qué es necesario que nosotros captemos y entendamos que en un contexto Jesús le dijo a sus discípulos: abran la boca y el Espíritu le dará que hablase? Y nosotros a veces estamos buscando palabras para decir cuando nos enfrentamos a situaciones y no sabemos qué decir. Tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Hablemos la palabra. Porque cuando tú hablas la palabra, tú estás, bendito Dios, aquí. Mira lo que dice. Mira que el versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo. Óyeme, porque eso es el punto. O sea, que esa palabra tiene un propósito. Derribar lo que viene en contra, las opresiones del enemigo. Tú la puedes derribar. Para plantar algo que tú quieres realizar, una meta que tú quieres alcanzar, tú la puedes plantar en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Jeremías tuvo que entender de parte de Dios. Y entonces le habla de la vara del almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Dios apresura su palabra para ponerla por obra, para que usted y yo la podamos hablar, y ella va a ser el efecto para la cual Él envía. Si nosotros no la hablamos, no va a surgir el efecto, hermano. Si ustedes no la hablan y no la básicamente viven, no vamos a ver lo que estamos esperando. A su nombre sea la gloria. Vamos a continuar diciendo esto, porque mira lo que dice. Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Dice. Y es el mismo contexto. Dice Pablo entonces, hablándole a los Efesios: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de él. ¿Qué es lo que le dije? Escogido. Lo santificó, ¿verdad? Estamos hablando del mismo contexto. Sin mancha delante de él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Aleluya. De su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Usted y yo fuimos aceptados por Él, porque Él nos eligió a nosotros. Mira el concepto que es muy importante tener. Y mientras yo estaba en la mañana meditando en esto, y es algo que legalmente, cuando tú adoptas a un hijo, a un niño, tú lo adoptas. Eso quiere decir que básicamente ahora él es partícipe de todos tus bienes, ¿verdad? Pero usted sabe que un hijo que usted tiene naturalmente, usted puede divorciarse de ese hijo, desheredarlo. Pero el que usted escoge, el que usted adopta, por ley, nunca puede rechazarlo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué usted tiene temor entonces de venir al Señor si Él nunca rechaza oración, hermano? Él no nos rechaza a nosotros mismos. Aleluya, bendito Dios. No le hablo más de lo que yo estaba pensando cuando pensé en eso, pero es algo interesante, hermano, ese concepto. Por eso es, entonces, el concepto que pues, tenemos que arrancar y ver de aquí es que el propósito te llamó para ser una nación santa. Dios nos llamó para ser una nación santa, apartada. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir la gran comisión, hermanos. Yo analizaba esto y por eso qué bueno que lo queríamos traer, porque el viernes se estuvo hablando de eso, que algunos, como lo estaba testificando Ale, que no sabían que era cristiano. Estaba tremendo, hermano. Y eso le chocó a él, le chocó. Entonces se tuvo que analizar, y estaban hablando los jóvenes de si ellos estaban compartiendo el evangelio, si estaban compartiendo la palabra del Señor. Y a veces la inseguridad por no entender lo que ya Dios hizo con nosotros, que nos conoció, nos santificó y nos envió a hacer algo. Entonces no hablamos la palabra del Señor porque no tenemos seguridad de esas cosas. Aleluya. Mira esto, hermano. Dice entonces Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Ustedes se lo saben. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Aleluya. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y Él, los que predestinó, a esto también llamó. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Y por qué entonces usted sigue caminando y yo sigo caminando como si somos pobrecitos? Yo sé que doctrinalmente el corito ese, si te dicen por ahí que tú eres un pobrecito, mentira del mismo diablo. En el cielo somos ricos. Mentira del mismo diablo. En el cielo somos ricos. Se va a la iglesia. Es un corito viejito, hermano, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que cambiar la manera de vernos. Dios nos ve completo, nos ve perfecto antes de que seamos perfectos. Óyeme, qué tremendo. Pero nos llamó con propósito, hermano. Aleluya. La insistencia de Dios, que entendamos que Él planificó todas las cosas de antemano. Es importante tenerla y saberla. Entonces, nuestra mente necesita cambiar. Necesita cambiar de paradigma, hermano. Cambiar de esquemas mentales. Hermano, yo quería decirle algo en la mañana porque estaban hablando del miedo. Pero en una ocasión yo dije que la que tiene la culpa... Oye, la que tiene la culpa de que a usted le vaya mal y que usted tenga miedo es la loca de la casa. Si la cabeza y la mente fuera una casa,
la mente entonces estaría loca. Pero anyways, esa es la que toma decisiones. Esa es la que te hace una narrativa de miedo en tu mente. Cuando suceden las cosas, te dice, pero ¿y si te va mal? ¿Y si no están contigo? ¿Y si te falta para el down payment? ¿Y si tú no tienes buen crédito? ¿Y si dejas de trabajar? ¿Y si probablemente viene la economía? ¿Y si hay un huracán? ¿Y si se va la luz? ¿Y si se va esto? Empieza a hablarte y a decirte un montón de cosas. Mientras la palabra del Señor te dice, yo estoy contigo, yo te escogí, yo te cuidé, yo tengo propósito. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos el miedo, pero hay paradigma, hay esquema, manera de pensar, óigame, que nos está limitando, hermano. Yo no hablo del evangelio de la prosperidad, pero a veces la mentalidad de pobreza nos tiene a nosotros mal. Porque nosotros vivimos, no, yo me voy a mover cuando tenga esto. Mire, hermano, le estoy hablando porque yo no estoy hablando aquí como que si yo nunca he pasado eso. No, yo estoy hablando porque para nosotros es algo que nos afecta, hermano. Y a veces esa inseguridad no nos permite ver lo que Dios quiere hacer. Si tú me confías, y siempre él dice, cuando decimos de los diezmos, dice, y probadme en esto. No abriré la puerta de los cielos, las bendiciones de los cielos vienen. Y cuando ustedes lo han probado, aquí nosotros no hablamos del diezmo, ustedes lo saben, y de las ofrendas. No, como que aquí nada más se sabe que damos ofrenda y diezmo cuando decimos, la hermana va a orar por la ofrenda y los diezmos. ¿Usted no se ha dado cuenta? Pero todo el que está aquí es como que sale, porque lo hablamos cuando se dan las clases de bautismo y ya la gente ve que, porque es por ejemplo, y han visto la consistencia, que Dios honra a los que le honran. Óigame, hermano, eso es algo grandioso. Cuando rompemos esos esquemas, cuando rompemos ese tipo de mentalidad, Dios prospera, bendito Dios. Amén. Aleluya. Por eso es que en Romanos, siempre tengo que decirlo, Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Rompamos esos esquemas. ¿Cómo se rompen los esquemas? ¿Cómo se rompen los paradigmas? Tratando de desaprender para aprender lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Y vivirlo, aplicarlo. Amén. Ahora quiero decirle, este punto, la iglesia no puede ser la misma. Tiene que producir un cambio. Sí, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente yo he cambiado mi línea y aún la estructura de mensaje, porque yo leí de Rick Warren, un libro que tenía hace mucho tiempo y ahora fue que lo empecé a estar leyendo, porque es necesario que nuestra predicación no sea solamente hablar de información de historia o hablar temas que a nosotros nos gusten para ponernos exciting como si estamos estudiando para ganar un premio en la escuela, sino que la palabra del Señor tiene que producir cambio en nosotros. O sea, que también tiene que haber una aplicación en nuestra vida, una vivencia, tiene que haber un resultado de lo que nosotros vivimos. Me gustó ese libro, tremendo. Me lo regaló siempre, Ricky Hell siempre me envía libros y ese es uno de los libros que me ha gustado. Tremendo, porque él habla de la predicación. Y es algo interesante, hermano. Por eso es que yo le digo, la iglesia necesita, no puede ser la misma. Tiene que producir un cambio. O sea, cuando venimos aquí, tiene que haber un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarme, nuestra manera de hablar. Las malas palabras no pueden salir tan fácil de nuestro vocabulario, hermano. Eso no estaba escrito aquí, pero yo lo puse porque a veces se nos salen. Bendito Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. A su nombre. Entonces, 3 aspectos de suma importancia que tenemos que tener claro. Número 1 es lo que fui, lo que soy y lo que seré. Lo que fui, yo era un muerto
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestes con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, por obra, no por obra, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia. Entonces yo era muerto, el Señor por gracia me llamó, aleluya, y me dio vida, aleluya. Usted tiene vida, hermano. Somos vivos, aleluya, en Cristo Jesús, aleluya. Por eso es que siempre decimos que los muertos no alaban a Dios, diciendo que un inconverso no puede alabar a Dios. Oye, hermano, eso era tiempo antes que decían así, pero es verdad, si estaban muertos en delitos y pecados, para tú poder alabar a Dios, tú tienes que tener vida. Eso es Efesios capítulo 2, versículos 5 al 9. Entonces, ¿cuál es el otro? ¿Qué soy? Soy un siervo. Usted y yo somos siervos del Señor. Es un privilegio poder predicar la palabra del Señor. Fuimos llamados para servir. Usted y yo somos siervos de Dios. Aleluya. Listo para predicar la palabra del Señor. Yo quisiera que todos fueran al instituto o a la universidad para que aprendan la palabra del Señor. Pero usted tiene ahora mismo la capacidad de predicar, bendito Dios. De predicar y de hacer cosas grandes en Dios. ¿Por qué? Porque el poder de Dios ya está en usted. Y lo que seré, esto es lo que quisiera que con la ayuda del Señor usted y yo nos levantáramos, hiciéramos lo que seremos es una iglesia esperando la venida de Cristo. Una iglesia esperando la venida de Cristo, trabajando, ayudando a que cada uno pueda ir a la estatura del varón perfecto de Cristo Jesús, Señor nuestro, que podamos crecer, que nos edifiquemos los unos a los otros y que sigamos esperando a Cristo Jesús, porque Él viene pronto, bendito Dios. Aleluya. Entonces el repaso tenemos que creer que Él te llamó. Creer que Él te llamó. Número 2, obedece. Sigo las instrucciones. Si no hago lo mínimo, ¿cómo podré hacer lo máximo? Si no hago lo mínimo, ¿cómo podré hacer lo máximo? Recuérdense lo que dice la palabra, que el Señor le dijo, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven para acá conmigo, hijo mío. Aleluya. 2, da fruto, permanece en fidelidad. Tú y yo somos escogidos por Dios. Aleluya. Porque tu vida es un testimonio. Tu vida, mi vida es un testimonio. A testificar, aleluya. Concluyo con esto. La conexión es porque Él nos conoció primero. Luego nos seleccionó, haciéndonos partícipe del crecimiento de la familia de la fe, con el propósito de ser útiles en ella. Fuimos cuidadosamente elegidos para este tiempo, empoderados con dones y talento para poder hacer lo que Dios nos ha confiado para hacer, para gloria de su nombre. Aleluya. Lo mismo que le sucedió a Jeremías, lo mismo que le sucedió a Isaías, a todos estos hombres de Dios, pusieron el pero todo se arregló cuando Él le dijo, desde antes de la fundación del mundo, ya yo te escogí. Te preparé con propósito para que tú hagas algo especial para mí. Hermano, póngase de pie. Para ahora Dios te ha llamado, para que tú y yo entendamos que Él está aquí para hacer cosas grandes. Aleluya. El enemigo quiere limitarnos. El enemigo quiere, verdad, que nosotros no veamos la bendición que tenemos delante de nosotros. El efecto que le provocó la serpiente. La serpiente
le mostró a ellos algo que no le hacía falta en el Edén. Ellos tenían la multiforme gracia de Dios, porque de todo árbol podían comer. Había multitud de cosas que podían hacer, pero el diablo siempre quiere amplificar la escasez para que nos olvidemos de la plenitud que tenemos. Aleluya. Y en Dios tenemos grandes cosas. En Dios tenemos grandes cosas. A su nombre sea la gloria. Oh, gloria al que vive para siempre. Hermano, bendito Dios. Yo no sé cuál sería lo que obviamente tú puedes estar pasando, pero quiero decirte que Dios es el que está obrando de una manera especial. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te damos gloria. Te adoramos. Podemos darle alabanza a Él porque Él nos escogió. Podemos darle gracias a Él porque Él nos escogió a nosotros. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios te ha llamado para que a través de tu vida las personas... Me gustó eso, porque siento que tuve algo que ver ahí con eso que estaban diciendo. Y es que tu vida puede ser la única Biblia que alguien lea. Aleluya. Aleluya. La gloria sea para el Señor. Amén. Puede ser tu vida, tu circunstancia, lo que estás pasando. Es una carta abierta para que todo el mundo pueda ver lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Pueden alabar al Señor, pueden darle gloria, pueden darle honra. Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Tiempo de Vida. Te saluda tu hermana en Cristo, Yesenia Castillo, de el Ministerio de Salvación a las Naciones. Una vez más estamos con ustedes para darles una exhortación para la vida misma de todo aquel que tenga la bendición y el privilegio de escuchar este mensaje, así como el Señor nos ha dado el privilegio a nosotros de compartirlos, también es un privilegio escucharlo. Una exhortación que nos va a ayudar, así como nos ha ayudado a nosotros a mejorar nuestra vida, a mejorar las cosas que nos van a ayudar para bien y no para mal. Esta vez quiero hacer una exhortación de parte del Señor y basada en la escritura que está en 1 Corintios 15:33, que nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Algunas otras versiones dicen no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero en fin, el punto principal es el mismo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos creciendo, nuestros padres siempre nos están educando, ¿verdad? Y nos están enseñando y llamando la atención qué tipo de amistades nosotros debemos tener. Y eso duele mucho, porque cuando nosotros tenemos nuestras amistades, nosotros queremos conservarlas, porque esas son las amistades que nosotros hemos escogido o que nos hemos encontrado en el camino. Pero no todas las amistades que nosotros tenemos son buenas, ¿verdad? Y nuestros padres están ahí para eso mismo. Mi mamá siempre estaba ahí viendo. Ella, a mi casa no podía llegar nadie que ella no supiera quién eran los padres, qué hacían, si estudiaban con nosotros. Y en aquel entonces, pues, en mí personalmente no conocía mucho del Señor o de la palabra de Dios, ¿verdad? Y saber ahora, cuando yo crecí, de que todo está basado en la Biblia, toda esa enseñanza, yo digo, wow. Y cuando uno es madre, porque ahora me toca a mí como madre guiar a mis hijos, pues prácticamente uno se va dando de cuenta de que sí, nuestros padres tienen razón cuando nos están diciendo las cosas, ¿verdad? Dependiendo de con qué tipo de nosotros crezcamos, con qué tipo de gente nosotros nos relacionemos, es lo que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? A veces nosotros tenemos un tipo de costumbres con las que nosotros hemos sido enseñados,
y nos juntamos con otro tipo de gente que no es lo mismo a lo que nosotros hemos sido enseñados. Y tristemente, casi siempre el mal prevalece, ¿verdad? Y nuestras buenas costumbres se convierten en malas costumbres. Porque si fuera al revés, que nosotros ayudamos a los otros a transformar, algunas veces sucede cuando nosotros ponemos al Señor, a nuestro Dios, por delante y usamos la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces el Señor, no nosotros podemos dar una palabra, pero el Señor hace el cambio. Pero sí, mi mamá me decía que un dicho de ella, que yo decía, pues, ¿por qué ella dice eso? El puerco que está enlodado quiere ver a los demás puercos sucios también, ¿verdad? O el cerdo, nosotros en Nicaragua decimos el cerdo o el chancho que está sucio, quiere ver a los demás sucios también. Y en verdad que es cierto, porque tuve la oportunidad de tener conocidas, no amistades, porque mis amistades, pues, gracias a que mi mamá no me dejaba tener todo tipo de gente, mis amistades eran bien contadas y los que podían llegar a casa eran bien contados. Pero en realidad es que si uno se junta con una persona que habla malas palabras, la próxima vez que te das cuenta estás diciendo una mala palabra. Te juntas con gente que toma licor, cuando te das cuenta también, tanto que te ofrecen, te das cuenta que te tomaste un vaso de también que no debías tomar. Pero a veces nosotros podemos impactar a otros. Nosotros somos luz y estamos supuestos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que somos luz y somos la sal del mundo y estamos supuestos a provocar un cambio, ¿verdad? Mediante la palabra de Dios. Y nosotros oramos para que eso sea así, pero también nosotros tenemos que tener mucho cuidado con quien se juntan nuestros hijos. También otro ejemplo que yo miré cuando yo crecía, ya pasaron de eso 30 y tantos años. Cuando yo salí de primaria, la escuela primaria, la mayoría de mis amistades empezaron a salir embarazadas, a tener hijos, no pudieron seguir estudiando. Y fue una cosa que yo miré, y yo miraba, y uno se proyecta, y uno ve como un espejo de lo que uno quiere ser, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno quiere para su futuro? Lo que nosotros debemos imitar, lo que a nosotros nos gustaría hacer en el futuro, ¿verdad? Porque todas estas muchachas, tristemente, mis amistades, 15, 16 años y con bebés, no pudieron seguir estudiando, no pudieron seguir y les tocó pues dejar ya todo y hoy no sé qué será de la vida de ellos, pero pues hasta donde yo pude ver, ellos tuvieron que dejarlo, ¿verdad? Por andar haciendo las cosas que no estaban pues listas para hacer. En Efesios 5:15 la palabra de Dios nos dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, ¿verdad? También en Proverbios 13:20 la palabra de Dios nos dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay un dicho que lo decimos que en muchos países latinoamericanos, que el que con lobos anda, a aullar aprende. Aullar aprende. Y es muy cierto, ese dicho es cierto. Aunque a veces nosotros digamos que no, nos negamos y decimos no, porque bueno, nosotros creemos que nos conocemos, pero en determinado punto nos encontramos haciendo las cosas que no debemos hacer, las cosas que no le agradan a Dios, y esto es precisamente porque nosotros nos estamos juntando o estamos acompañándonos de gente que no nos debemos de acompañar. A veces, muchas veces es duro porque son gente cercana a nosotros, son gente que uno no quisiera, ¿verdad? Pero que no están siendo de buena influencia para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos. Y aparte de eso, nosotros les estamos dando un ejemplo a nuestros hijos con qué tipo de gente juntarse, qué actitudes tomar, porque nosotros le podemos hablar una palabra a ellos, pero el ejemplo que nosotros le damos a ellos los va a arrastrar, es más que lo que nosotros le podamos decir.
Dice Proverbio 24:1 también que no tengamos envidia de los hombres malos, ni deseemos estar con ellos. Y el versículo 2 del mismo capítulo 24 dice, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Es lo que estaba comentando ahora, las malas palabras. El que anda con un ladrón va a aprender a robar. Hay gente que llega a las casas y le gusta llevarse prestado para nunca sin falta las cosas que se encuentran en el camino, y a veces les llaman enfermedades y cosas, pero en realidad son malas costumbres. Y cuando nosotros nos juntamos con este tipo de personas, pues tristemente y duramente y con dolormente o con dolor, pues se dice, porque nosotros queremos a la gente, pero tenemos que ser bien objetivos y mirar bien con quién nosotros nos estamos juntando. Estas son palabras de edificación, estas son palabras de vida, está en la palabra de Dios. Y si el Señor, nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, lo puso ahí, es porque Él quería que nosotros aprendiéramos de eso. Él sabía a lo que nos íbamos a enfrentar. Él sabía que íbamos a rodearnos de gente, pero Él nos está exhortando y nos está diciendo a través de estos escritores cómo nosotros debemos andar. Él sabía muy bien que quizá nos iba a doler, que a veces vamos a tener que dejar amistades, a veces familiares, a veces nos enamoramos de la persona equivocada, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que hacer? Apartarlos de nuestra vida, porque pueden corromper las buenas costumbres. Y así sigue la cadena. No solo nosotros nos podemos corromper y después vamos a corromper a otros. Es como un cáncer. Es como cuando ustedes ven en el vehículo y que está cogiendo cáncer, está cogiendo sarro. Si usted no lo arregla, se le va a encerrar todo el vehículo hasta que ya no. Así sucede con una heridita que usted no la sana. Se puede hacer en su piel, en su piel se le puede corromper, se le puede hacer hasta un cáncer en la piel. Y así es en nuestra vida. Nosotros debemos tener mucho cuidado, porque debemos proyectarnos. ¿Qué queremos ser? ¿Quién queremos imitar? ¿Verdad? Porque nosotros sabemos que tenemos a Jesucristo como el mejor ejemplo para nosotros caminar en esta vida, pero también hay otras personas en la tierra que nosotros miramos. Nosotros le llamamos los role model, o un mentor, una persona que se convierte en un mentor en la vida de nosotros y que quisiéramos ser como ellos, ¿verdad? Nosotros admiramos matrimonios, que yo digo, yo quiero tener un matrimonio como ese. Tienen tantos años. No es que la vida sea perfecta, no, porque aunque uno va tratando y eso, pero nosotros vamos venciendo obstáculos que trae la vida, porque sabemos que tenemos un enemigo que vino a robar, matar, a hurtar y a quitarnos todas las bendiciones a querernos quitar, porque Él ya está vencido y Él lo sabe. Satanás, el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús, y a eso Él vino, pero nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, yo quiero ser como esta persona, ser ejemplos también, es muy importante. Es muy importante. Hay mucha juventud creciendo, y bueno, ya a mi edad es más. También tenemos personas que uno mira y quisiera ser así. Yo digo, ay, qué bendición, un matrimonio de 40 a 50 años. Yo quiero así, pero eso lleva su compromiso, eso lleva su esfuerzo, ¿ve? Porque hay un camino que caminar y hay cosas que mejorar, tanto uno como el otro, porque todos somos imperfectos. Este mundo somos criaturas perfectamente imperfectas, porque si el Señor nos creó y el Señor es perfecto, pues Él no comete ningún error. Pero somos criaturas perfectamente imperfectas, digo yo. Pero así el Señor nos ama. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado. Debemos tener mucho cuidado de quién nos rodeamos, porque también queremos ser
una proyección para los demás que vienen creciendo, ¿verdad? Y entonces, escoger bien, orar por las nuevas amistades que uno conoce. Hay cosas que nosotros no podemos ver a simple vista, pero el Señor nos puede revelar. Una amistad nueva, Señor Padre, sé tú el que me revele si yo puedo tener esta amistad, si no la puedo tener, si tú quieres que yo le hable de tu palabra y seamos esto y lo otro, porque el enemigo es astuto, también se quiere meter en todo el tiempo. Él quiere estar ahí metido, él quiere estar ahí para destruirnos, y a veces se disfraza como dice la palabra de Dios, lobos vestidos de ovejas, y sucede en todas las áreas de la vida. No es necesariamente un pastor, es gente que se mete en la vida de nosotros para querernos destruir. Se disfrazan de amigos, se disfrazan de maestros, se disfrazan de cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que estar atentos de nuestras conversaciones, de nuestras amistades, porque nos corrompen. Y nosotros queremos tener una vida consagrada a nuestro Señor Jesucristo en lo más posible que esté en nuestras manos, ¿verdad? Porque Cristo viene pronto, y nosotros queremos ser encontrados en diligentes, listos para cuando el Señor y estar con esa seguridad, ¿verdad?, de que estamos tratando de hacer lo mejor para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Espero que esta palabra te haya ayudado, que esta palabra te haya llegado en un momento en que hayas tenido que tomar una decisión. Créeme que cuando te apartas de lo que no viene del Señor, Dios te va a respaldar, Dios te va a dar ese consuelo, Dios te va a dar lo que necesitas para no sufrir. Pero lo principal es que, dice la palabra de Dios, no erréis. Las malas conversaciones o las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Dios te bendiga, Dios te guarde, y para adelante y para el cielo, en el nombre de Jesús. Hola, buenos días. Le vamos a hablar de un tema muy interesante sobre dejar atrás todas aquellas cosas que frenan nuestro crecimiento espiritual. Y hoy me gustaría centrarme en la palabra que decimos. Miremos lo que dice en Proverbio 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidades. Estas palabras nos recuerdan la importancia de cuidar nuestras palabras y ser prudente con lo que decimos y lo que nos decimos a nosotros mismos. Nos enseña que al cuidar lo que sale de nuestra boca, estamos protegiendo nuestra vida. Así es, la lengua es un órgano pequeño, pero sus efectos son vastos. Un comentario abusivo puede causar una herida profunda, mientras que una palabra amable puede sanar corazones rotos. No sé tú, querido amigo, pero yo he experimentado muchas veces decir algo y al instante darme cuenta de que no debería haberlo dicho. A veces intentamos arreglar lo que ya no tiene remedio. Incluso podemos usar frases destructivas que frenan nuestro crecimiento espiritual. Frases tales como: nunca voy a poder, eres un inútil. Siempre cometen los mismos errores. Salomón nos exhorta a ser consciente de nuestras palabras, a hablar con intención y sabiduría, a cuidar lo que dices a otro y a ti mismo, que las palabras tienen mucho poder. Así es, y ellas pueden construir o destruir, consolar o herir, traer paz o conflicto. Sin duda, cuanto más te afirma en el amor de Cristo, más está capacitado para transformar las palabras que salen de tu boca y tener dominio sobre tu lengua. De hecho,
somos amados a ser perfeccionados en Cristo continuamente. Entonces, toma tu momento para orar y reflexionar si tus palabras están siendo una bendición para ti y para los demás. Querido amigo, que tu boca sea un instrumento de inmensa bendición, no solo para ti, sino también para quienes te rodean. Eres un milagro. Dios te bendiga y Dios te guarde.